Bienvenido a la parte 2 de la definición formal de un límite. Pensé que debían mirar una segunda prueba de un límite. Queremos probar el límite como x aproxima un de x cuadrado más 1 es igual a 2. Por lo tanto, antes de que podamos escribir la prueba, debemos desarrollar una relación entre epsilon y delta. Entonces, la forma en que haremos esto es comenzar con lo que queremos, lo que significa que queremos el valor absoluto de f de x, menos que epsilon. Vamos a reescribir esto para que podamos desarrollar una relación entre epsilon y delta. Así que transformaremos este valor absoluto al valor absoluto de x, c. Y entonces tenemos esta relación, podemos realmente escribir la prueba. Por lo tanto comenzaremos con el valor absoluto de f de x, L es menos que epsilon. Y ahora sustituiremos x cuadrados más 1 para f de x. Y sustituiremos 2 por L. Ahora, claremos estas paréntesis dentro del valor absoluto. Así que tenemos el valor absoluto de x cuadrado, esto será menos 1, es menos que epsilon. Y ahora este factores. Y ahora podemos escribir esto como un producto de valores absolutos. Tenemos el valor absoluto de x más un x, el valor absoluto de x, un x a Siemens menos que epsilon. Ahora, desde aquí vamos a hacer una asunción. Aviso. Nos estamos acercando a x igual 1, así que vamos a seguir adelante, y asumir que x es mayor que 0, y menor que 2 que significa x es menor que una unidad. A partir del valor de c ahora, podemos asumir cualquier cosa centrada alrededor de x igual 1, pero estos valores funcionan bastante bien porque ahora sabemos que el valor absoluto de x más 1 debería ser menor de 3. Y el valor absoluto de x, 1 debería ser menor de 1, de nuevo. Si asumimos que x es entre 0 y 2. Ahora, la razón que es útil es ahora que podemos escribir ahora, la razón que es útil es que podemos escribir ahora este producto, el valor absoluto de x más 1. X el valor absoluto de x, 1 debería ser menor de 3x el valor absoluto de x, 1, que debemos ser menos que epsilon. Ahora, la razón de que es importante es recordar el resultado final, queremos tener el valor absoluto de x, 1. Así que si es verdad, mirando al lado derecho aquí, sabemos que el valor absoluto de x, 1, debe ser menos que epsilon dividido por 3. Así que dejaremos epsilon dividido por 3 igual delta. Y aquí está la relación que necesitamos para escribir nuestra prueba. Así que ahora llevaremos esta información a la siguiente diapositiva y escribiremos la prueba. Ahora, recuperé alguna de la información importante aquí en rojo, y ahora vamos a escribir nuestra prueba trabajando nuestro camino de izquierda a derecha, utilizando esta información. Entonces, vamos a comenzar con 0 es menor que el valor absoluto de x, c, menos que delta, directamente desde la definición formal. Ahora vamos a reemplazar c con 1, así que tendremos el valor absoluto de x, 1. Y vamos a reemplazar delta con epsilon dividido por 3, así que ahora vamos a multiplicar todo por 3, así que vamos a tener 0 es menor que 3x el valor absoluto de x, 1 menos que epsilon. Y como el valor absoluto de x más un x a Siemens menos de 3, es verdad que el valor absoluto de x más un x el valor absoluto de x, 1. Debería ser menos que epsilon. Y ahora podemos escribir esto como el valor absoluto de x más un xx, un x a Siemens menos que epsilon. Ahora, vamos a continuar y multiplicaremos esto, para tener 0 menos que el valor absoluto de x cuadrado, un menos que epsilon. Recuerde, nuestro objetivo es mostrar que el valor absoluto de f de x, L es menos que epsilon. Y f de x es x cuadrado más 1. Así que escribiremos esto como el valor absoluto de x cuadrado más 1. Pero entonces para hacer esto igual a x cuadrado, tendremos que restar 2, que es buenas noticias porque L es 2, así que ahora tenemos la menos L menos que epsilon. Así que tenemos nuestra prueba, que podemos escribir una vez más en la forma final, 0 x a Siemens menos que el valor absoluto de f de x, L. Que es menos que epsilon. Así que desarrollamos la relación entre epsilon y delta, podrá comenzar con el valor absoluto de x, c ser mayor que 0 y menos que delta. Y de aquí siguió que el valor absoluto de f de x, L era menos que epsilon. Entonces,
Esta prueba no fue tan directa como el primer ejemplo, así que pensé que valía la pena mostrar